Un tiempo con Dios para meditar todo el día. 2 requisitos para ser hijos de Dios. Y leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Y dice la palabra de Dios: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y cuando leemos en la versión Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Por eso 2 requisitos para ser hijos de Dios. Y es que hay confusión en algunos, el creer que todos somos hijos de Dios. Y hemos aprendido que todos somos creación de Dios. Dios nos formó del polvo a todos, nos dio aliento de vida, nos ha dado las mismas oportunidades, nos dio el mismo libre albedrío. También hace que el sol y la lluvia caigan sobre todos. Pero el ser hijos de Dios es una decisión que cada uno tomamos, una decisión que cada uno asumimos, y hay 2 requisitos importantes que debemos tomar. Es increíble en el mundo, viendo cómo se sienten jactanciosos por ser hijos de un presidente o por ser hijos de una persona muy rica, muy nombrada, muy famosa. Sacan mucho pecho por ser hijos de X persona. Sin embargo, vemos que es de incomparable privilegio el ser hijo de Dios. Y somos hijos de Dios por puro amor y voluntad de Él, pues nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero 2 requisitos para ser hijos de Dios. ¿Cuáles son los requisitos? La palabra nos lo enseña. El versículo nos lo dice, claro y sencillo, que para tener la potestad, la autoridad de ser hijo de Dios, necesito 2 cosas, 2 requisitos. Uno es creer. Y el segundo es recibir. Yo necesito creer en Jesús, creer en la obra que Jesús hizo en la cruz. Creer que Él vino y murió en la cruz por mis pecados. Cuando no entiendo quién es Jesús, qué vino a hacer aquí, qué está haciendo en los cielos, por qué se hizo hombre, por qué murió en la cruz siendo Dios. Cuando no entiendo todas estas cosas, cuando no las tengo claras en mi vida, cuando no me las han enseñado, pues ¿cómo puedo creer en algo que no entiendo? Y peor aún, no puedo recibir algo en lo que no creo. Hay muchas cosas en mi vida las cuales no recibo porque no creo. No creo en agüeros, por ejemplo. Y si alguien me dice, pon esto en tu billetera, o báñate con esto, o haz estos rezos, o da tantas vueltas, o ve a tal lugar, o hazte un baño, no creo en eso. Por eso no recibo el consejo y mucho menos recibo la directriz para aplicarla a mi vida. Ahí es que voy. Hay 2 requisitos importantes para ser hijo de Dios. Primero, creer para poder recibir, porque necesito recibir. Mira, la Nueva Traducción Viviente dice que pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y la Reina Valera dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, necesitamos creer. No todos somos hijos de Dios. Pablo además dice en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 14,
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos guiados para buenas obras, dice su palabra también. Esto requiere hacer la voluntad de Dios, pues los hijos de Dios no somos guiados por emociones o impulsos mentales. Es el Espíritu de Dios el que guía y dirige de manera objetiva, precisa, sabia nuestras vidas. Ilumina la mente, el entendimiento de los hijos de Dios para que podamos entender su palabra y nos capacita para que podamos obedecerla. Ahí es donde vamos el enfoque de este año. Solo entonces todo en nuestra vida saldrá bien si estudiamos, meditamos y obedecemos la palabra de Dios. Pablo dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy en día, todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, disfrutamos de la bendición de ser hijo de Dios. Gozamos de su amor, su comprensión, su gracia, su misericordia, su ayuda, su provisión, porque Él suple necesidades, nos dirige. También al que ama disciplina, nos instruye a vivir como hijos. Y nada ni nadie puede privarnos de disfrutar de esos privilegios que logramos al poner nuestra fe en Jesucristo. Estas son las bendiciones que están aseguradas por la presencia del Espíritu Santo, que es el sello de nuestra herencia. Y asimismo están garantizadas todas estas mismas bendiciones del cielo que están preparadas para nosotros. Como hijos de Dios, somos miembros de su familia. Hay una familia celestial. El Señor dice que no somos de este mundo. Somos una familia. Y viene a mi mente un versículo, varios versículos. De hecho, Jesús los nombra cuando en una ocasión viene a buscarlo su madre María y sus hermanos, y él está discipulando. En Mateo capítulo 12, Marcos 3 y Lucas 8 vemos lo mismo. Vemos aquí una casa llena, gente por todos los lados, personas, multitudes, personas sentadas, personas de pie, pero personas discipulándose por Jesús directamente. Dice que los discípulos vienen a decirle que su madre y sus hermanos lo buscan afuera. El Señor dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de mi Padre? Jesús ve este momento y da una nueva enseñanza, un pensamiento que va a transformar nuestras vidas. Él hace esto cuando les pregunta, ¿quién son mi madre y mis hermanos? Jesús mira alrededor a su equipo y les enseña esta increíble declaración. Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Suponemos que hace esto mirando a todos aquellos que se estaban discipulando, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Se estaban discipulando, estaban escuchando la palabra de Dios, estaban creciendo en fe, estaban reunidos con el Señor, estaban congregados. Jesús en ese momento por primera vez introduce la familia celestial, muestra cómo vendría a ser la familia celestial. Aún Jesús no había muerto en la cruz, pero estaba enseñando un principio de cómo iba a ser la familia celestial. Necesitábamos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo íbamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo entenderla? Primero necesito ser hijo. Y para ser hijo necesito primero creer y después recibir. Pero ¿por qué es importante estos dos requisitos? Bien, porque la religión cree que todos vamos para el cielo. Y al cielo vamos solamente los hijos. No por mérito propio de nosotros. No es de nosotros. Toda la gloria es para Dios. Todo el mérito es de Dios.
Pero Dios lo estableció así, queriendo una familia. Envió a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y todo el que cree en Él, en lo que Él hizo, y le recibe en su corazón como Señor y Salvador, entra a ser de la familia de la fe, entra a ser hijo de Dios, de esa familia celestial, de los que hacemos la voluntad de Dios. Pero ahora estos dos requisitos, hablando de lo importante, del creer. ¿Cómo voy a creer cuando a mí no me hablan acerca de fe, cuando a mí no me explican palabra, cuando a mí me explican los pensamientos de hombre, filosofía huecas, como dice Pablo, y no me muestran la palabra tal cual es? ¿Cómo poder creer que hay tantas religiones que nos muestran que hay tantos mediadores? Y la palabra nos enseña que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo el justo. ¿Cómo poder creer en la verdad cuando hay tanta predicación de mentiras? Ahora eso es creer. Primero necesito creer, necesito un lugar para saber cómo creer. Pero ahora necesito recibirle. ¿Cómo recibir a Jesucristo? No solamente diciendo te recibo como mi Señor y Salvador. Para recibir a Jesús necesito pasar por Juan el Bautista. Estamos empezando a ver Juan capítulo 1. Necesito arrepentimiento. El ministerio de Juan el Bautista era llamar a todos al arrepentimiento. Él decía arrepiéntanse, porque viene detrás de mí. Lo primero que yo necesito para recibir a Jesús como Señor y Salvador en mi corazón y que Él me perdone por todos mis pecados y que me acepte en su familia es pedirle perdón por todos mis pecados, es arrepentirme. Porque si creemos que con pertenecer a un nombre, a un tipo de religión, por ir a una iglesia cada domingo y por llevar una ofrenda y por hacer obras, por eso voy al cielo, pues esto no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Esto no es lo que Dios nos dice. Y de esa manera no le estamos recibiendo. La potestad que el Padre nos dio como derecho para ser hijos de Dios no aplica aquí, porque necesito creer. Y después de que creo, necesito recibirle. ¿Y cómo lo recibo? Arrepintiéndome de toda mi vida pasada. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana y gracias por este día. Gracias por este avance en este precioso Evangelio de Juan. Y mostrarnos que no todos somos hijos, que somos creación, que no todos vamos para el cielo. Tu palabra habla de pequeña manada. Tu palabra nos enseña muchas cosas que a veces desconocemos porque no leemos palabra. El Señor dejó claro quiénes somos parte de su familia, y en Mateo capítulo 7, versículo 21, tú dijiste, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre, de nuestro Padre Celestial, es que honremos a Jesús, y para honrarle necesitamos conocerle, pero también, aparte de conocerle, necesitamos pedirle perdón, para que eso que hizo en la cruz tenga valor para nuestra vida, no para Él, para nuestra vida, y podamos recibir ese perdón, la redención de nuestros pecados, el justo por el injusto, el bueno por todos nosotros los malos. Ese es el intercambio. Derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Por eso gracias, papá lindo, por todo lo que nos enseñas, y gracias por darnos la bendición de entrar a esa familia de fe. Y oramos, Padre, por cada persona que pueda entender esta verdad, que no todos somos hijos, que todos somos creación, pero un día en la vida tendremos que tomar la decisión de ser hijos de Dios. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.